Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Rubén Cuen. Él es maestro de teatro y tiene mucha experiencia, por supuesto, en esto de la formación del teatro y también en la parte teórica y de hecho es el tema que nos compete en esta ocasión. Vamos a hablar de qué es el teatro. Rubén, muchas gracias por aceptar. Tus fans de cierto ámbito te van a ver con gusto este video. Qué bien, excelente. Rubén, ¿qué sería así en términos generales el teatro para la gente que es neófita totalmente este concepto? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, más allá de lo que viene siendo la diversión, el estar en contacto, como dicen ahora, presencial con los actores, el teatro es un espejo que se pone frente al público y ese espejo puede ser un espejo maravillosamente humorístico o tremendamente dramático o tener componentes de ambas fases. Lo más significativo desde mi punto de vista es que la gente al término de una obra sepa contestar a tres preguntas claves. ¿Qué me deja? ¿Qué me llevo? ¿Con qué me quedo? En ese sentido, entonces, el teatro cumple una función de carácter Perdón, ya. formativo. Sí. Sí. También tiene esta clara perspectiva de que es una forma de arte. ¿Cómo podrías catalogar la caracterización propia del teatro como arte? Por supuesto, el arte lo tenemos que ver desde la gama de colores que te da la iluminación y que saberlos combinar realmente es todo un arte para que te dé un verde de madrugada, un rojo pasional, y cada color te va a dar una atmósfera, un ambiente, pero al mismo tiempo la escenografía es arquitectura y obviamente la arquitectura está considerada dentro de las bellas artes al igual que la pintura. La escenografía requiere de ambos factores, arquitectura y pintura, pero además de ello, el teatro es poético. Utiliza muchísimas metáforas, utiliza analogías y hay textos que son verdaderas obras de arte, sobre todo cuando vemos textos o escuchamos textos de el siglo XVI, del siglo de oro español, en fin, o las obras de Shakespeare, pues hay una poesía impresionante. Sí, así es, creo que en el teatro confluyen muchas otras formas de arte, ¿no? Y la propia actuación ya creo que de suyo, aunque mucha gente pudiera pensar que cualquiera puede ser un actor, en realidad es muy difícil, ¿no? O sea, pienso que esta Yalitza Aparicio es una mujer que es realmente excepcional, o sea, una mujer que no estudia teatro y que logra ese tipo de actuación no cualquiera, ¿no? Pero eso no significa que no sea complejo el arte de la actuación. Sí, es correcto. Realmente, si nos ponemos a verlo desde el ángulo más simple, actuar es hacer algo, es entrar en acción. Y todos actuamos todos los días, porque ahorita, por ejemplo, tú representas o actúas el rol de entrevistador, yo el de entrevistado, a veces es el de padre de familia, el de hermano, el de esposo, etcétera. Entonces siempre estamos actuando y estamos también, pues, manejando una imagen porque la gran mayoría de las personas pues no estamos mostrando exactamente nuestra esencia, sino usamos una persona que viene del griego que significa máscara y entonces pues es una imagen. De ahí comienza la actuación. Ahora, a eso le vamos a agregar ya en el escenario, arriba, en las tablas, le tenemos que agregar técnica, le tenemos que agregar también capacidad emocional y el saberte transformar en otro, es decir, jugar a otro. El actor es como un medium por el que pasa alguien que no es él y usa su cuerpo, usa su voz, usa sus ademanes para expresarse. Entonces, el actor tiene que estar de alguna manera hueco para recibir al personaje y por el otro lado pleno para darle vida al Así personaje. es. Ahora, justo el fenómeno de la actuación ha sido también de los reflectores del cine, pero está aquí todavía el teatro, ¿no? ¿Consideras que la diferencia entre el teatro y el cine es mucha o simplemente es una diferencia de formato?
Pues es una diferencia de técnica y situacional, porque tú, por ejemplo, estás trabajando una película, y entonces las escenas que te van grabando son escenas que se confusionan. Por ejemplo, de pronto empiezas por el final y luego por el principio y luego por una parte intermedia. ¿Por qué? Porque todo sucede en una determinada locación. Entonces, el cine no puede estar esperando a llevarla todo secuencial porque sería imposible. Entonces, se van por locaciones y eso afecta o altera los tiempos de actuación. Por otro lado, es muy distinto estar siempre sabiendo que puedes repetir la escena y que cada vez que dicen corte, la revisan y probablemente se tenga que repetir. En el teatro no, en el teatro no hay más que una sola vez, no hay repetición, la improvisación es fundamental, a veces sale muy bien, a veces sale bien, a veces sale mal, pero eso es el teatro. Entonces, hay esa gran diferencia. El cine es otra dimensión, es muy interesante hacer cine y requiere de muy buenos actores, pero no todos los actores se sienten cómodos en el cine o no todos se sienten cómodos en el teatro. Así es. Ahora te lo planteo del lado del espectador, porque al final también has sido espectador de cine y de teatro. ¿Qué diferencia encuentras entre la experiencia de ver teatro y de ver Bueno, cine? yo creo que la diferencia es muy parecida a este mundo híbrido en el que estamos actualmente. Em, Cuando tú estás ante la presencia de actrices, de actores, a unos metros de ellos, hay una sensación muy particular de comunión, muy particular, hay una sensibilidad que se conecta. Cuando no es así, como ahorita estamos en pantalla, tienes otra dimensión en donde tú estás recibiendo todo y en donde tú puedes en un momento dado reaccionar de mil maneras o simplemente estrujarte por dentro, pero no eres una persona que esté realmente conectada con alguien real, sino estás conectado con una imagen. Entonces, es diferente. Hay veces en que un servidor, estoy viendo en alguna plataforma una película y al estarla viendo, en un momento dado digo, esto no me funciona, la quito, pongo otra, pero en el caso del cine, de ir a una sala de cine específicamente, yo creo que aquí tiene que ver mucho con el hecho de que vas a estar lejos del escenario generalmente, es decir, hay una gran pantalla y tú generalmente te vas a ir más atrás, a menos de que por un problema de vista o etcétera quieras estar hacia adelante. En el teatro hay una regla muy importante y con esto termino para contestarte. El lugar ideal para sentarte y apreciar una obra está entre la quinta y la octava fila, al centro. No estás ni muy cerca ni muy lejos, tienes suficiente perspectiva. Entonces, desde ahí hay una diferencia muy importante. Claro, una persona que se ha dedicado al teatro como es un servidor desde los años 60 para acá, pues imagínate, si no voy, mi percepción obviamente se enfoca al teatro. Disfruto mucho más el teatro que el cine, pero el cine me deja muchas cosas también de aprendizaje. Y aprovechando esto que dices de que estás en este mundo productivamente desde los años 60, quisiera preguntarte si has observado alguna evolución en el mundo del teatro de entonces a acá. Sí, como no, mucha. Quizá partiría de que fui una persona privilegiada, porque tuve maestros que quizá muchos jóvenes ni siquiera saben quiénes son hoy en día, pero quienes estudian un poco más, sí, tuve por ejemplo al señor Salvador Novo, que fue uno de mis maestros de teatro, José Solé, que era especialista en teatro griego, Héctor Azar, que le dio vida al teatro universitario, José Luis Ibáñez, que era un especialista en teatro español. Esas figuras, y además Sekizano, que estuvo con Konstantin Stanislavski en Rusia y vino a México a traer el método que se le llama, pues fueron maestros excepcionales. Ahora,
La gente, el teatro antes era un teatro, digamos que en términos generales, más acartonado. Y el teatro hoy en día es más natural, más suelto, más como de más contacto con la gente. Hay actores que usan el método y actores que no lo usan. Hay obras en donde consideran que tienen que usar el método y obras en las que no. Y hay gente como Yaritza Aparicio, que tú mencionas, que tienen una naturalidad tal y tienen así como todo el potencial que nada más les crees en cuanto están en escena, porque es un ingrediente fundamental. Si el actor cree, el público cree. Entonces se requiere lo que se llama ya técnicamente hablando creencia escénica. Yo creo, yo veo, que de ahí viene uno de los orígenes del teatro, que en la Grecia antigua era fundamental, era un templo el teatro y entonces tenía que ver con las creencias religiosas. Entonces, yo creo, yo veo, y yo creo y voy a crear. Si creo, entonces voy a crear. A crear quiere decir ya generar, gestar, ¿no? Y si gesto, lo voy a criar, le voy a dar protección, lo voy a amamantar, lo voy a apapachar, lo voy a cuidar para que crezca. Es decir, son 4 Cs: creer, crear, criar, crecer. Wow. Y para aquellos que no saben de este método Stalinowski, si nos pudieras platicar brevemente en qué consiste. Sí, con mucho gusto. Se llama también método de vivencia. Consiste en que el actor profesional, cuando le dan la obra y el personaje que va a interpretar, tiene que crear los antecedentes del personaje primero. Ejemplo, si el personaje brinca a la escena a los 18 años, ¿qué sucedió entre los 0 y los 18? Lo que el autor no escribió, lo escribe el actor. Eso es lo primero. Después, el actor tiene que trabajar con algo que Stanislavski llama quehaceres internos y externos. ¿Qué son y cuál es la diferencia? Los quehaceres internos son qué estoy pensando y qué estoy sintiendo como personaje mientras actúo. Y los externos es qué estoy haciendo, hacia dónde me estoy moviendo, qué gestos particulares del personaje estoy expresando. Entonces, esa amalgama de lo interno y lo externo va dentro de un vaso contenedor que se llama memoria de las emociones. Y sigo hablando de Stanislavski, del método de vivencia. La memoria de las emociones implica que si tú tienes parlamentos, por muy largos que sean, no te debes centrar en la memorización línea por línea, sino en memorizar las emociones. ¿Qué está sintiendo el personaje en 4 líneas, o en 5, o en 2 párrafos? Y eso es lo que tienes que trabajar y empezar a improvisar. Llega un momento que es impresionante, en que se va juntando la improvisación con la redacción y terminas juntándolos completamente, amalgamando, y es mucho más fácil memorizar por emociones que memorizar por texto. Entonces Stanislavski manejaba esto. Además de ello, está el anhelo del personaje, qué quiere, qué pretende, qué busca, qué es lo que quiere conseguir en la obra. Entonces se llama vivencial porque decía Stanislavski, todos tenemos experiencias que podemos llevar a la escena. Entonces, toma de tu bagaje, toma de tu expertise y ponlo ahí. Y por un caso una anécdota con Sequizano, un día que estábamos en su teatro ensayando, una chava no podía sacar una escena en donde ella perdía un hijo, porque era soltera, nunca había tenido un hijo, hasta que encontró la clave, que era que se le había muerto un cachorro. Entonces, el efecto emocional que le produjo el cachorro lo trasladó, tomó esa vivencia para escenificar y entonces cambió completamente la situación. Así es. Esto también me lleva a preguntarte qué tanto cada obra de teatro, aunque sea a la vez la misma, o sea, cada representación escénica de una misma obra, es siempre distinta para un actor. Sí, bueno, particularmente sucede que todo es como si volviese a empezar. Es decir, el actor termina la representación la noche anterior,
se va al camerino y se empieza a quitar el maquillaje, el vestuario, etcétera, y va dejando ahí al que no es para volver a ser el que sí es. Tiene que haber una desconexión total. Total, no todos lo consiguen, e incluso hay actores que se han desquiciado por la manera como te meten y por los huecos que están. Pero si tú tienes una personalidad, perdón, definida, entonces no tienes problema. No es fácil, pero te lo tienes que quitar, te lo tienes que sacar. Te vas a tu casa, duermes, lo que tengas que hacer y al día siguiente todas tus actividades. Regresas al teatro en la noche y nuevamente te empiezas a maquillar, te empiezas a vestir y te vas compenetrando. Entonces, es volver a empezar como si empezara un nuevo día que tú empezaste como persona, ahora lo vas a empezar otra vez como personal. Cuando entras al escenario, como dije antes, no siempre te sale igual. Hay veces que conectas de una manera impresionante con todo y otras que no. Aunque tengas todo el método del mundo, hay algo en tus ánimos que se mueve diferente. Entonces uno lo siente y ¿qué te saca adelante el oficio? El oficio, la técnica es lo que te permite que no se vea el error, pero sabes que estás trabajando a marchas forzadas, ¿no? Entonces, nunca es la misma por lo que comentábamos antes. El cine puede repetir una escena 1000 veces, el teatro no. Entonces, en el teatro puede haber un accidente, te puedes tropezar. Otra cosa que puede suceder es que a tu compañero o compañera se le olvide la línea, o que la adelante o que la atrase, y entonces la tienes que sacar, regresarla o adelantarla, situarla y seguir sin que se pierda el Claro, ritmo. y creo que eso también marca otra gran diferencia con el cine, porque una vez que ya vimos una película, la volvemos a ver y es la misma, y tú puedes ir a ver una obra de teatro después y no estás viendo exactamente lo mismo, siempre es Es una correcto. experiencia novedosa. Sí, es correcto. ¿Quiénes serían para ti aquellos actores que podrían representar mejor esta técnica de la actuación, desde tu gusto? Desde la actuación del método de vivencia, desde luego, internacionalmente hablando, está un Marlon Brando, que estudió el método y que lo llevó excelentemente a cabo en todas sus representaciones. Junto con él están actores que se empeñaron mucho también en trabajar a través de este tipo de técnica, como es el caso también de ahorita el que hizo Los Piratas del Caribe, se me fue ahorita Ay, sí, 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 sí. su nombre, no, bueno, Sí, el es que se divorció. sí, que se acaba de divorciar, exactamente. Bueno, ya sabemos de quién estamos hablando, pero ahorita nos tenemos que acordar. Bueno, eso por una parte. En México, una de las gentes que llevaba el método muy ortodoxamente era Carlos Ansira. Carlos Ansira, María Idalia, que bueno, es de más atrás, pero Carlos Ansira, que estuvo trabajando mucho el diario de un loco, era mucho del método de Stanislavski. Y López Tarso, sí y no, porque lo trabajó un tiempo, pero a López Tarso lo que le pasaba es que siempre veías a López Tarso. Y la cuestión de un actor de método es que nunca ves al actor, ves a personajes diferentes. Sabes que el actor, qué actor es, pero ves personajes distintos. Sir Lawrence Oliver es otro caso. Sir Lawrence Oliver, el primero que representó Hamlet así de manera memorable, hizo muchos personajes diferentes y siempre veías a una persona distinta, ¿no? Entonces, estos son actores que son muy, muy fuertes. Otro que se metió al método también fue Paul Newman, que también hizo muy buenos trabajos, muy buenos papeles, y él cuando ya tuvo, económicamente hablando, ya tuvo con qué hacerlo, él empezó a producir personajes difíciles, es decir, películas pagadas por él, con personajes donde no era su rostro hermoso,
lo que lo contrataba, sino él quería que se viera el talento porque le gustaba actuar, ¿no? Entonces esa fue la idea. El que no nos acordábamos es Johnny Depp. Johnny Depp, es correcto, exactamente, sí, igualmente. A él le Sí. pasó lo mismo, igual primero le dieron muchos papeles de chavo bonito y ya después él hizo también muchos de lo que quería. Ahora, llevándolo al lado más del texto, ¿quiénes serían tus dramaturgos favoritos? Que ya obviamente pues no implica la técnica de la actuación, sino más bien, ¿quiénes te parecen así esas joyas que deberíamos todos de consultar o bueno, de ver en un montaje? Fíjate que quizá por mi generación, este, hay gente que influye más en ti, ¿no? Desde luego, depende mucho de las obras, pero, por ejemplo, el maestro Novo, una de las obras poco conocidas de él, es La Guerra de las Gordas, que es una obra prehispánica preciosa, una comedia de lo más divertida. En fin, es muy interesante. Luisa Josefina Hernández tiene unas obras magníficas, todo un repertorio. Falleció en enero de este año, precisamente ya de edad muy avanzada. Emilio Carballido también tiene obras magníficas. Luego me iría yo también con bueno, me voy para desatorarme tantito de los que no me acuerdo, me voy hacia Tennessee Williams, me voy hacia Arthur Miller y, por ejemplo, Tennessee Williams con el zoológico de cristal, Arthur Miller con la muerte de un viajante, Edward Albee, que no es tan conocido, hizo una obra extraordinaria que se llama ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y que en cine precisamente la protagonizó Richard Burton y Elizabeth Taylor en los 60s, pero es una obra de teatro llevada al cine, realmente es teatro, y se ha presentado en teatro por muchos actores muchas veces. Una obra dramática muy fuerte, muy impactante y muy creativa también, ¿no? Ellos, luego, si me voy al siglo de oro español, te estaría hablando del gran monstruo Lope de Vega, bueno, también de Juan Ruiz de Alarcón, que es mexicano y que hizo Las paredes oyen, en La verdad sospechosa, también El gran teatro del mundo de Calderón de la Barca, La vida es sueño del mismo autor, y bueno, prodigiosamente Shakespeare. Todo lo que escribió Shakespeare es una maravilla y es el gran trágico de los trágicos, sin hablar, es decir, el gran trágico de los trágicos modernos, porque Eurípides, Sófocles, Esquilo, en la Grecia antigua son impresionantes. Y Aristófanes, que fue el gran comediante y el único que contrastó con la tragedia griega, y que hoy en día tiene una vigencia, una actualidad impresionante Aristóteles. Entonces, bueno, tienen cosas fabulosas, ¿no? En ese sentido, bueno, Hugo Argüelles también, Víctor Hugo Rascón Banda en los autores nacionales, este, y en fin, bueno, mi maestro de dramaturgia, Sergio Magaña, que hizo Los signos del zodiaco, es también un excelente autor, incluso hay un teatro que lleva su nombre, ¿no? Teatro Sergio Magaña, que está en la Ciudadela, y son los que ahorita recuerdo, hay bastantes. Yo creo que es una muy buena recomendación para aquellos que quieren acercarse a un muy buen teatro, ¿no? Y me gustaría también preguntarte cómo ves la situación del teatro en México, tú que estás en este contexto. Bueno, desde luego que en el aspecto de gobierno, cultura y teatro hay mucho que pedir, que solicitar, hay mucho que nos deben en ese aspecto. La cultura teatral, la cultura literaria todavía está muy reducida, aunque se ven muchos eventos aparentemente, y que sí en la capital mexicana, en la Ciudad de México, es una maravilla todo lo que hay. Cuando ves, por ejemplo, lo que está haciendo España, estaba viendo con cierta regularidad, veo los concursos
que hay de literatura, de teatro, de poesía. Y es impresionante la cantidad de concursos que hay en España, impresionante. O sea, te viene una lista por mes, fácil de unos 30, si no exagero, de 30 concursos por mes del 2023, hablando del puro 2023, y todavía avanzan al 2024 con algunos, pero el 2023 está lleno, lleno, o sea, vamos, las posibilidades de crecimiento de la gente son impresionantes. Y hay concursos para todo, desde los que son universales, como los que están nada más dirigidos a jóvenes, a niños, etcétera, etcétera, ¿no? De todo. Bueno, yo creo que desde luego la partitura debe comenzar por el hecho de que no ha habido una política cultural suficientemente sólida. Un ejemplo es que la Secretaría de Educación Pública, en cuanto se refiere al puesto máximo, que es el secretario de Educación, no la Secretaría de Educación, es un puesto de paso, es un trampolín para llegar a otros puestos siempre. No hay uno que se quede todo el tiempo como podía haber sido en algún otro sexenio. Por ejemplo, contradiciéndome, Jaime Torres Bodet, que era escritor, poeta, estuvo en educación pública mucho tiempo. Y otra gente que aportó mucho sin estar en educación, sino en el IMSS, fue Benito Coquet. Él generó los teatros de el IMSS, los mejores, como fue el Xola, el Hidalgo, que eran teatros nuevos, el Teatro Cuauhtémoc. Estos teatros eran completamente un gran paso, y aparte comenzaron a ponerse obras clásicas. Sí, yo recuerdo, José Solé, que era uno de mis maestros, puso Las Troyanas, ahí se puso Edipo Rey, se puso La Tempestad de Shakespeare, se pusieron Un hombre contra el tiempo de Robert Ball, puso Sexano con Ignacio López Tarso, Cyrano de Bergerac también con López Tarso en el Teatro Hidalgo, y era una maravilla ver esas obras, pero fue toda una época sexenal. Lamentablemente nos regimos por sexenios. Entonces, en lugar de que un sexenio tomara la estafeta y mejorara, y el sexenio termina, llega otro sexenio y lo rompe. Entonces, es como de aquí para acá no sirve nada y de aquí para acá todo sirve. Entonces, desde ese punto de vista, siempre las artes y la cultura se verán afectadas. Eso no desamerita acciones que cada gobierno lleve a cabo que son buenas. Hay muchas cosas actuales que no pasaban antes que están bien, y hay otras que dejaron de pasar por lo que ya expliqué, ¿no? Entonces creo que en ese sentido se requeriría mucho más, darle mucho más resalte al arte en todas sus manifestaciones, no solo las artes escénicas, sino en todas sus Y perdón, manifestaciones. ¿qué aporta el teatro específicamente desde tu perspectiva a la sociedad? Si es que le Bueno, aporta algo. Bueno, como lo dije muy al principio de la entrevista, es un espejo el teatro. Entonces, ¿qué aporta? Aporta un conocimiento de los tiempos. El teatro es un túnel del tiempo. Lo mismo te lleva al antiquísimo mundo de los griegos o de la Biblia, como te puede llevar al futuro. Si te puede representar una obra de un tiempo que aún no vivimos. Es decir, tú lo mismo puedes ver a un cavernícola que a un robot en escena, o los puedes fusionar a ambos. El teatro es magia, realmente es que la gente quiere creer en algo. Y qué mejor que ir a creer y a encontrar en forma presencial algo. Entonces, queremos creer en algo como espectadores, y vamos abiertos a lo que nos den. Estamos dispuestos a creer. Si no conecta, pues no nos vamos a sentir como queríamos, pero si hay ciertas garantías en el título, en los actores, en el director que vamos a ir a ver, obviamente también se va creando una cultura en el público para saber a quién seguir, ¿no? Y poderlo ir a ver. Yo creo que es sumamente importante que el teatro llegue a los niños, como que haya más teatro infantil. Yo recuerdo que una de las grandes, pues,
hazañas, porque yo le llamaría así, de un padre, como fue el mío, fue llevarme al teatro y que me fuera enamorando del teatro y que fuera queriendo hacerlo, porque estaba ya verdaderamente muy, muy apasionado con eso. Un día, imagínate, anecdotizando un poco, mi, mi papá tenía un pequeño restaurante que se llamaba El Camerino, y este restaurante estaba atrás del Teatro de los Insurgentes. El Teatro de los Insurgentes en esa remota época era teatro de comedia y era propiedad de Mario Moreno Cantinflas. Se estrenó con una comedia musical que se llamó Yo Colón, que Cantinflas hizo de Cristóbal Colón. Buenísima, ¿no? Pero después se rentó como teatro de revista. Ahí conocí a Tintán, a Marcelo, los Pinos del Loco Valdés, artistas como María Victoria, como Luis Alcaraz, que eran así de época. Bueno, todos ellos cenaban en el camerino o se iban a tomar un café y entonces yo ayudaba, yo era el achichincle, levantaba a los muertos, lavaba los platos, etcétera, y tuve muchísimo contacto con la gente. Entonces, había el promotor, que es muy conocido en teatro, le decían el Pollo, y una vez le dije a mi papá, oye, yo quiero actuar, que le puedes decir al Pollo que aunque haga, nada más salga y corriendo y me meta, puedo salir, y le dijo que sí. Entonces, bueno, yo iba por la calle hablando solo. Mi papá se asustó un día que me vio, que iba, como, según él, en esa época como loco hablando solo. Y entonces, lamentablemente, ahí me cortó la carrera, le falló porque se preocupó mucho. Ahora, ahora tú ves a todo el mundo hablando solo porque está con un celular y audífonos, ¿no? Pero en esa época, pues ver a alguien hablando solo en la banqueta era así como inusitado, ¿no? También se dice, ya ves que hay como estos estigmas sociales de no te hagas artista, si estudias teatro te vas a morir de hambre. ¿Qué podrías decir de esta especie de estigma? Bueno, la gente que entra al teatro y tiene que pasar por una serie de peldaños y una serie de pruebas y muchas cosas. Este, pues no es tan fácil. Hay quienes tienen mucha suerte, como esta Yaritza Aparicio, ¿no? Yanitza Aparicio. Bueno, pero no todos, entonces es muy difícil. Creo que generalmente la gran mayoría de las personas, como fue mi caso, estamos en dos actividades. Y cuando ya logras tener ya cierto nivel, pues entonces ya te puedes dedicar más a una sola cosa. Pero desde luego uno de los estigmas que había antes de que la gente de teatro estaba loca, que además era gente que cada rato se divorciaban, que eran homosexuales, que había droga, pues hoy en día todo eso ya es secundario, es decir, ya no se ve así. El teatro es simplemente una actividad que no es necesariamente al principio, como lo dije, lucrativa, pero antes te decían, oye, no, pues estudia una carrera en serio, eso es para que te diviertas un rato. No, pues es toda una carrera, es toda una actividad. Sí, Fíjate que sí, sí. también, aprovechando que te dedicas a ser profesor de teatro, maestro de teatro, mucha gente llega al teatro, sí, ciertamente con una intención amateur, no necesariamente profesional. Y mi pregunta va también en este otro sentido. ¿Qué le aporta a la gente que toma un curso de actuación o que se acerca a un curso de teatro? ¿Qué le aporta al teatro formativamente a un individuo? Mira, yo creo que la palabra es expresividad. Nadie nos enseña, lamentablemente, en la escuela a expresarnos. ¿Qué te aporta? Manejo de voz. Te aporta que la sepas proyectar, que sepas respirar, que uses el aire y lo lleves hasta el abdomen, al diafragma, que llenes todo de oxígeno para que vibren las cuerdas vocales, que sepas que domines tu dicción, que se te entienda, que manejes el volumen bajo, medio, alto, que enfatices, que uses valores tonales y que domines el lenguaje no verbal, que sepas
que tus manos son como pinceles que pintan imágenes para el espectador, pero no solo para el espectador, sino, volviendo a tu pregunta, hacer un ente expresivo, porque la mayoría no se expresa adecuadamente. Entonces, saber separar, saber manejar sus gestos, su mirada, todo ello lo tiene el teatro. El teatro te aporta técnicas y te permite que desarrolles habilidades. Sí, así es, creo que es bastante y por eso siempre es útil el teatro. ¿Consideras, así poniéndome un poco dramático, porque fíjate que tuvimos hace tiempo también, bueno, hace tiempo, hace unas semanas, y todavía no sale la entrevista, una entrevista sobre la ópera y bueno, también es un arte que es como el teatro, muy semejante, ¿no? Y yo le preguntaba a este chico qué tanto veía la posibilidad de que muriera la ópera ante otras expresiones artísticas, ante lo dificultoso que es producirla. Lo mismo te lo pregunto a ti respecto al teatro. Sí, no, bajo ninguna perspectiva lo veo morir, bajo ninguna perspectiva. Creo que todo esto que hemos hablado en esta magnífica entrevista respecto a las posibilidades presenciales son fundamentales y vitales. Pero además, ahora hay el teatro híbrido, ahora lo mismo puede ser presencial que puede ser virtual. Yo estoy haciendo ambos, estoy haciendo teatro virtual y estoy haciendo teatro presencial. Entonces, el aprendizaje que nos dio la pandemia fue impresionante, es decir, saber poner escenografía virtual, backs aquí, donde vean que estás en no sé dónde, cómo te ilumines, etcétera, los cambios, cómo interactúas con los actores de cuadro a cuadro, todo eso es impresionante y lo hemos ido poco a poco dominando. Empezamos con muchos errores, pero cometiendo errores nuevos. Entonces, esto es un mundo distinto. Ahora, ya también hay espectáculos donde la gente puede estarte viendo en pantalla y puede estarte viendo en el escenario. Bueno, son montajes, ¿no? Son cosas distintas que se hacen, performance, pero si los separas, si los distingues, pues también te estás dando cuenta que te tienes que estar actualizando. En el que sigue, algo va a seguir diferente. Probablemente vamos a comenzar a utilizar escenografías holográmicas. Ya no van a ser bloques, ya no va a ser todo esto de materiales difíciles de estructurar, sino solamente hologramas. Bueno, pues nos vamos con los hologramas. La cuestión es que tienes que ir con lo que va sucediendo. Va a llegar un momento, y lo estamos viendo ahora ya con la inteligencia artificial, que vas a poner de comparsas robots porque te va a salir más barato que pagarle a actores que van a hacer papeles terciarios, digamos. Bueno, pues que sale un grupo de soldados, pues ahí están los robots y ahora les prendes el botón y vámonos. Es decir, parece que es como muy artificioso. Sin embargo, en todos los casos, saber utilizar lo actual sin perder las raíces del pasado es una estrategia básica, es decir, que no se me olvide de dónde viene el teatro, que pueda tomar de sus raíces y de su tronco lo esencial para que las ramas que apuntan hacia otros lados estén bien asentadas, ¿no? Y no el árbol se empiece a tambalear. Entonces, esa sería mi respuesta. Sí, claro, y fíjate que también hay la posibilidad con este boom de la inteligencia artificial, que no solo tengamos representaciones virtuales de actores, sino una propia inteligencia artificial haciendo una obra de teatro, Ah, escribiéndola, ¿no? sí, claro, claro, Y, y, efectivamente. y quiero tomar este pretexto también para preguntarte a ti, que tienes esta formación de dramaturgo, ¿qué nos puedes decir de cómo es la experiencia de escribir teatro? Ya hablamos un poco de la actuación. ¿Cómo es la experiencia de escribir teatro? Tiene dos vertientes, una que lo disfrutas mucho, que estás dialogando con los personajes, y otra que lo sufres mucho porque no logras encontrar exactamente lo que quieres decir o cómo lo quieres decir. Pero tiene, digamos que esas son dos partes, pero tiene una que los une,
que es la más difícil, pero cuando lo consigues, hay una madurez en el escritor de teatro, y es que sepas escuchar a los personajes, porque no se trata de que tú les digas, hagan esto. Cuando te sumerges en la creación dramática, llega un momento en que el personaje te dice, a ver, espérame, Rubén, eso que me estás poniendo es tu onda, no es la mía, ¿eh? Yo no voy a decir eso, yo no siento eso. Cuando empiezas a escuchar que el personaje tiene voz propia, y eso también lo saben los escritores de novelas, de cuentos, etcétera, empieza a madurar la obra. Tiene otra perspectiva que es muy interesante, a diferencia del cuento, de la novela, eh, cuando tú estás escribiendo, tú ya estás viendo en tercera dimensión lo que estás escribiendo. Máxime, como en mi caso, que tengo, digamos que pues una situación a favor, para llamarla de una manera más, más simple, que es visualizo la obra, pero como sé dirigir, ya la estoy viendo dirigida. Y como sé actuar, ya la estoy viendo actuada. Entonces, esos dos elementos me permiten enriquecer el texto para darle más fuerza, más vida, en fin. No obstante, cuando tú terminas de escribir la obra, entre comillas, llamas a los actores y presentas el texto, ya les pasas las copias, etcétera. Entonces se hace un primer trabajo que se llama análisis de escritorio, en donde todos leen en voz alta y empiezan a darle intención a los personajes, pero comienzan también a cuestionar, comienzan también a opinar, y depende mucho del autor y del director. Si son muy cerrados, casi no permiten opiniones, pero si son abiertos y saben que esto va a enriquecer y que al final tiene la decisión, pues el que va a dirigir o el que escribió, que dice, no, eso no me lo cambien, porque eso no sé qué. Bueno, ahí ya se limita, pero cuando uno es las tres cosas, entonces tienes chance. En mi caso, yo prefiero mantener una comunicación abierta. Y cuando sí, cuando de plano veo que algo no funciona, lo explico. Yo preferiría dejarlo así por esto, pero lo podemos probar, ¿no? En fin. Entonces, llega un momento en que los actores, cuando ya la empiezan a trabajar, empiezan a escribir otra parte de la obra, porque de pronto le agregan algo que nunca se te ocurrió, o omiten algo y sale mejor que lo hayan quitado. Y entonces, esa es otra lectura. Es decir, una vez que tú entregas tu texto, ya no es tuyo, ya es de ellos. Cuando ellos estrenan y se abre el telón, el público tiene otra lectura. Y si tú interrogas al público, te puede dar una versión que no pensaste que verían eso en un texto que tú escribiste. Entonces, entre más pasa la obra, entre más corre, entre más se trabaja, menos es tuya. Es como los hijos, ¿no? La tienes que dejar ir. Y sí, aprovechamos también esto de esta otra faceta de la dirección teatral, ¿no? Porque efectivamente no todos los que están en el mundo del teatro por escribir una obra de teatro también son directores de teatro. Ya un poco también mencionaste que tú en esta formación de triple que tienes, o en esta triple vertiente en el teatro que tienes, la dirección también se te da. ¿Qué podrías decirnos de la experiencia específicamente de la dirección teatral y cuáles serían tus grandes gurús de la dirección teatral? La dirección es algo verdaderamente apasionante porque tienes la gran oportunidad de darle vida a algo que antes estaba únicamente en el papel. Y entonces cuando lo llevas a una tercera dimensión, es increíble. Cuando comienzas a darle tu versión a lo que tú leíste, a lo que tú tienes, te estás encontrando con mundos muy particulares que se van entretejiendo conforme diriges. El director tiene también la parte en la que hay actores que no alcanzan a dar lo que tú quieres, entonces tienes que saber estimular, tienes que ser un facilitador, un motivador, a veces un consejero casi
oye, ¿qué está pasando? Vente, vamos a tomarnos un café, una copa, lo que sea, para hablar, porque hay algo que está muy atorado, no sale, en fin, ¿no? Esa es una parte. Pero al dirigir, si algo en un momento dado es maravilloso, es cuando consigues generar un contacto, una manera de contactar con la gente, de conectar con la gente mucho más fuerte, cuando ves el entusiasmo de la gente, cuando ves cómo la gente se prende, esa es una parte clave. Por ejemplo, yo te podría hablar de 3 obras, una propia que se llama Cuando te atrape el granizo, que es como una comedia musical que sucede en un parque de gente mayor que están ahí y que están atrapados por una supuesta tormenta de granizo. Dentro del género de la comedia musical, es también teatro del absurdo. No pueden salir del parque porque graniza alrededor del parque. Y entonces todos creen que la nube tiene un hueco como dona, porque no cae ni una sola gota dentro. Pero eso hace que se empiecen a conocer, a interactuar, en fin. Y hay una serie de canciones conocidas. Hay el musical de Cantando bajo la lluvia, Color de Esperanza. Bueno, a la hora que empiezan con todo esto, la gente canta también afuera, es impresionante. Afuera me refiero en las butacas, ¿no? Se conectan completamente y ves las caras de emoción, cómo la gente conecta con lo que está viendo, pero eso digamos en un tono de comedia. En una parte que me gusta mucho, que son las adaptaciones teatrales, adapté Don Juan Tenorio con un concepto que se llama El mismo Don Juan distinto. Mm. Y adapté Hamlet con un concepto que se llama hamleosis. Hamlet aparentemente enloquece y hamleosis es una sociedad enloquecida. Entonces, la adaptación y la forma de hacer que en Hamlet, llámese hamleosis, usen celulares o chalecos con explosivos, etcétera, y que en lugar de espadas traigan pistolas y cosas así, pues fue un trabajo muy difícil. Esto fue en el 2017 y también en el 2017, 2016, el mismo Don Juan distinto. Se puso en muchos teatros, lo llevamos a provincia también, pero era siempre el mismo Don Juan, pero en este caso distinto era que era un misógino. Era un cuate que pues nada más destruía a todo lo que tocaba, ¿no? Y finalmente, como pasa en la obra de Zorrilla, pues doña Inés es quien realmente es la única mujer que ama, pero no lo acepta hasta ya prácticamente cuando ella está muerta. En la, y en la obra pasan cosas distintas a lo que pasa en el Tenorio clásico, porque es juzgado, don Juan, es juzgado por la gente de Sevilla y finalmente cuando lo juzgan lo condenan a muerte. Y hay una escena muy fuerte en donde sale la muerte y don Juan y con su guadaña, ¿no? La muerte, y es una escena terrible, ¿no? Lo que le dice y lo que el otro trata de contestar, pero es prácticamente la sentencia final que hace la muerte del falso Don Juan, por llamarlo de alguna manera. Por eso se llama el mismo Don Juan distinto. Entonces, en ese aspecto, todo aquello que resulta, yo diría, soberbio, la búsqueda de algo soberbio, no soberbio de falso orgullo, de presunción, sino soberbio en el sentido de la palabra de algo que rebasa lo que la gente espera y que se vuelve más allá de lo excelente, ¿no? A mí me impactó muchísimo y no me quiero ir mucho a las tierras de extranjia, pero sí me gusta mucho el trabajo que hizo aquí en México con lo griego José Solé y el trabajo que hizo Sequizano con las obras que ya mencioné. Y, eh, y básicamente, bueno, no Héctor Azar, que me gustaba más como
como maestro y como escritor, pero sí Juan Ibáñez, que ganaron en Nancy, Francia, el primer lugar con Divinas Palabras de Valle Inclán. Fue la primera vez que salió el teatro universitario, que crió a Héctor Azar al extranjero y ganaron el primer lugar. Y la obra es increíble, como lo que plantearon y cómo lo hicieron es impactante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde reside, cuando sales estremecido de una obra. No solamente te dejó algo, sino sales que no sabes ni para dónde hacerte, no sales impactado, así como que te tienes que sentar un buen rato antes de caminar y de caerte. Yo creo más en eso, ¿no? En ese tipo de trabajos. Hay trabajos, por ejemplo, Kenneth Branagh, que es muy buen director, su Hamlet no me gustó nada y en cambio alguien de quien no esperaría yo mayor cosa, pero que Franco Sefirelli es un directorazo. Mel Gibson hizo Hamlet como jamás se lo hubiera imaginado nadie. Es decir, hay así como grandes contrastes, depende mucho del director. Por ejemplo, Sequizano en Un hombre contra el tiempo de Robert Bolt, durante toda la obra, la gente no reconoce a López Tarso. Y te lo digo porque me senté varias veces entre el público, porque era alumno y podía entrar sin pagar, y me encantaba ver esa obra. Y entonces cuando casi están a punto de matarlo, de cortarle la cabeza a Tomás Moro, que era el personaje con Enrique IV, Enrique VIII, perdón, cuando le van a cortar la cabeza, él está todavía en la Torre de Londres, en la madrugada antes de salir, y de repente lanza un grito impresionante reclamándole a Dios que lo haya abandonado. Y entonces la gente en ese momento decía, ¿es López Tarso? ¿Sí es López Tarso? ¿Ay, en serio es López Tarso? Porque era el único momento en que sacaba la voz. Porque Sequizano le dijo desde el principio, aquí no me vengas con la voz de López Tarso, porque no me interesa. Aquí tienes que vivir el personaje. Y se lo trajo el chicoteado. Sí, eso es impresionante porque creo que también el talento de un director puede marcar fuertemente una obra, darle un sello personal y explotar lo mejor de muchos actores, ¿no? Y muchos otros participantes de. Sí. También, bueno, está lo que ya habías mencionado, la escenografía, etcétera, la musicalización. Hay cosas que también no orbitan en torno al teatro que lo vuelven bastante El complejo. sonido, que no lo dije, sí. Sí, 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 sí. Y lo vuelve prácticamente una reproducción en cierto sentido, de la vida. Incluso dices, ¿no? Que somos roles ya de suyo, somos personajes. Y digamos, en cierta forma, el teatro reproduce a la vida. ¿El teatro puede transformar nuestras vidas? Sí, definitivamente, definitivamente. Sí, hay obras que tú ves y que te transforman, ¿no? Te marcan, como se dice, ¿no? Te dejan un sello imborrable. Eso es impresionante. Esa conjunción de luces, sonido, arquitectura escénica y actuación y emociones dentro de un texto muy bien escrito, una dirección límpida y atrevida y profesional, generan todos los elementos para una conexión imborrable. Rubén, pues de verdad fue un placer hacer esta entrevista. Si ya de Igualmente, por sí te admiraba, bueno, ya te admiro más. qué gentil, no, pues igualmente un placer, muy buenas preguntas, muy cálido el ambiente que generas como entrevistador y pues muy complacido de haber estado aquí contigo.